Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chisme. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que nos tiene a todos intrigados y que honestamente me emociona mucho compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Bomba Serkan y Özge. Sí, juntos otra vez. El destino, como dice el título, revela su futuro romántico. Y prepárense porque lo que vamos a analizar hoy está jugoso y muy prometedor. Ya saben que me encanta este tipo de noticias, me encanta analizar las señales, los gestos, las publicaciones en redes sociales, y obviamente los rumores. Y en el mundo de las celebridades y especialmente en el de las telenovelas turcas, las historias de amor siempre nos tienen con el corazón en un puño. Es que son tan apasionadas, tan dramáticas, tan llenas de misterio. Y en este caso con Serkan Ayolu y Özge Gürel, la historia no es diferente. Es más, es particularmente especial. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Vamos a descubrir qué pistas nos dan Serkan y Özge sobre su futuro, qué dicen las redes sociales, qué han insinuado, qué rumores circulan y, lo más importante, qué nos dicen las estrellas. Bueno, tal vez no las estrellas, pero sí la información que he recopilado y analizado, para tratar de descifrar qué es lo que el destino les depara a esta pareja que, seamos sinceros, nos tiene a todos suspirando. ¿Y por qué no? Todos merecemos un poco de romance en nuestras vidas. Pero antes de empezar, un recordatorio importante. Si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres parte de la familia, pero aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Es crucial para que te enteres de todas las novedades, de todos los chismes, de todos los análisis. Y no te quieres perder esto. Y por supuesto, deja tu me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Suscribirse, comentar y compartir es la mejor forma de apoyar el canal. Así que suscríbanse que esto apenas empieza. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre la relación de Serkan y Özge? Bueno, para los que son nuevos en este mundo, o no están tan empapados en el tema, hagamos un pequeño resumen. Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos muy queridos, conocidos por su carisma, su talento y por supuesto por su química. Y esa química, amigos, no se limitó a la pantalla. Trabajaron juntos en la exitosa serie Kiraz Mevsimi donde interpretaron a una pareja, y la magia surgió. Para los que no la recuerdan o no la conocen, Kiraz Mevsimi fue un fenómeno. Una telenovela turca que conquistó corazones en todo el mundo. La historia, con su trama romántica, con sus personajes entrañables y con esos paisajes espectaculares, cautivó a millones de espectadores. Y el secreto de su éxito residía, en gran medida, en la increíble química entre sus protagonistas Serkan y Özge. Desde el principio, los fans notaron algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, parecía que esa conexión iba más allá del guión. Se notaba la complicidad, la ternura, el cariño. Y para sorpresa de nadie, los rumores de un romance comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de fotos editadas, de vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada. Y para alegría de todos, los rumores resultaron ser ciertos. Serkan y Özge comenzaron a salir y su relación se convirtió en una de las más populares y seguidas por los fans. Eran la pareja perfecta. La prensa rosa, los portales de noticias, todos hablaban de ellos. Eran el ejemplo de la pareja ideal, guapos, talentosos, enamorados. Un verdadero cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia, hubo altibajos. Después de unos años de relación, anunciaron su separación. La noticia fue un golpe para los fans, que los amaban como pareja. Las redes sociales se volvieron un hervidero de mensajes de tristeza, de preguntas, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja que parecía tan perfecta había decidido tomar caminos separados? Nadie entendía bien qué había pasado. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? La verdad es que la vida es complicada, las relaciones también, y a veces las cosas no funcionan. El punto es que en ese momento cada uno siguió su camino.
Las razones de su separación nunca se hicieron completamente públicas, aunque se especuló con distintos motivos. El ritmo de trabajo, las diferencias personales, el desgaste, son factores comunes en cualquier relación. Pero lo importante es que en ese momento cada uno tomó su propio rumbo. Ozge se enfocó en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Serkan, por su parte, también continuó desarrollando su carrera, asumiendo nuevos retos profesionales. Y aunque cada uno siguió su camino, la nostalgia por lo que habían vivido juntos siempre estuvo presente. Pero amigos, el destino es caprichoso. Y para nuestra alegría, parece que el destino tenía otros planes para ellos. Porque después de un tiempo separados, los rumores de una posible reconciliación comenzaron a surgir. Y como dije al principio, juntos otra vez. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales volvieron a explotar. Los fans estaban enloquecidos. La esperanza renacía. ¿Qué ha sucedido para que esto sea una realidad? Bueno, hay varios factores que nos hacen pensar que su historia está lejos de terminar. El primero y más evidente son las redes sociales. Ambos actores son muy activos en Instagram y suelen compartir aspectos de su vida. Y últimamente han publicado fotos y vídeos que han llamado mucho la atención. Fotos juntos, vídeos en lugares románticos, ¿casualidad? No lo creo. Son demasiadas coincidencias. Cada publicación, cada like, cada comentario, son analizados al milímetro por sus fans. Empecemos por las fotos. ¿Qué nos dicen esas fotos? Bueno, primero, la cercanía. Vemos fotos juntos, sonrientes, cómplices. Fotos en las que se les ve disfrutando de su compañía, de momentos especiales. Y no son fotos casuales, son fotos estudiadas, con una estética cuidada, que parecen ser la confirmación tácita de su relación. Fotos que hablan por sí solas. Luego están los vídeos. Vídeos cortos pero significativos. Vídeos en lugares románticos con música de fondo que evoca sentimientos, que sugiere una conexión profunda. Vídeos que muestran la complicidad, la cercanía, la conexión que siempre tuvieron. ¿Qué más se puede decir? Son imágenes que hablan por sí solas. Además, hay que destacar la interacción en las redes sociales. Likes, comentarios, mensajes. Cada gesto es analizado por los fans. Cada detalle es importante. Y en este caso, las interacciones entre Serkan y Ozge son más frecuentes, más cercanas, más significativas. Es como si estuvieran intentando sutilmente darnos una pista. Además, han habido algunas declaraciones sutiles, pero significativas, en entrevistas y eventos. No han confirmado nada directamente, pero sus palabras han estado llenas de guiños y de indirectas. Ozge ha hablado sobre la importancia del amor, sobre cómo aprender de las experiencias del pasado y sobre cómo el destino a veces te da segundas oportunidades. En sus entrevistas, Ozge ha demostrado una gran madurez. Ha hablado sobre la importancia de las relaciones, sobre la necesidad de aprender de los errores, sobre la importancia de seguir adelante. Y en algunas de sus declaraciones, se puede percibir una cierta nostalgia por el pasado y una esperanza en el futuro. Por su parte, Serkan ha expresado que el amor es algo que siempre permanece, que a veces las personas necesitan tiempo para crecer y que a veces el reencuentro es inevitable. Serkan siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero sus declaraciones siempre han sido sentidas. En sus entrevistas ha hablado sobre la importancia de la lealtad, sobre la necesidad de ser honestos con uno mismo y con los demás. Y en sus últimas declaraciones, se puede percibir una cierta reflexión sobre el pasado y una esperanza en el futuro. ¡Uy, qué romántico! ¡Y qué esperanzador! Y por supuesto, están los rumores. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de las celebridades, han estado especulando sobre una posible boda, sobre un viaje romántico, sobre todo. Las revistas del corazón no se han hecho esperar. Las noticias sobre Serkan y Ozge inundan las portadas. Los paparazzi están al acecho, esperando capturar la imagen que confirme la reconciliación. Y aunque no podemos confirmar nada con certeza, estos rumores, sumados a las pistas que nos dan ellos, nos hacen creer que algo grande está pasando. Las especulaciones son el pan de cada día. Una boda secreta. Un viaje romántico a un lugar exótico. ¿Un nuevo proyecto juntos? Todo es posible.
Y los fans, por supuesto, están ansiosos por descubrir la verdad. Pero, ¿qué nos dice el futuro? ¿Qué podemos esperar de Serkan y Özge? ¿Serán felices para siempre? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero basándonos en lo que hemos visto, en las señales que nos han dado y en la química que siguen teniendo, yo soy optimista. Creo que ambos han madurado, han aprendido de sus errores y han encontrado una nueva manera de amarse. Han pasado por experiencias, tanto personales como profesionales, que los han hecho crecer. Han aprendido a valorar lo importante y a dejar de lado lo superficial. Y sobre todo han aprendido a amarse a sí mismos, lo cual es fundamental para poder amar a otra persona. Además, creo que el hecho de que hayan decidido volver a estar juntos después de un tiempo separados, demuestra que su amor es fuerte, que es real y que vale la pena luchar por él. El hecho de volver a intentarlo después de una separación es un testimonio de la fuerza de sus sentimientos. Es una señal de que el amor que sienten es auténtico y que están dispuestos a luchar por él. Es una muestra de madurez, de compromiso y de valentía. En definitiva, la historia de Serkan y Özge es una historia de amor con altibajos, pero con un final abierto y lleno de esperanza. Nos han demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el destino a veces nos da segundas oportunidades y que en el fondo, todos anhelamos encontrar a esa persona especial con la que compartir nuestra vida. Es una historia que nos inspira, que nos emociona, que nos hace creer en el amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encanta hablar de estas historias, me encanta analizar las señales, y me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Me encanta el chisme, la verdad. Es que es imposible no emocionarse con estas historias. Así que para concluir, aquí están los puntos principales que hemos visto hoy: Serkan y Özge juntos otra vez. Han dado pistas en redes sociales y en entrevistas que sugieren una reconciliación. Los rumores de una posible boda y de un futuro romántico están circulando con fuerza. Y basándonos en todo esto podemos decir que el destino les está abriendo un futuro lleno de amor. Un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que nos emociona. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado el contenido y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan sobre esta historia. ¿Creen que Serkan y Özge son una pareja destinada a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en su futuro? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.